todos, me llamo Reina, soy la asistente legal de inmigración aquí en Coleman Jackson, PC, y bienvenidos a nuestro canal de Viendo Leyes. Nuestro tema de hoy es el motivo de inadmisibilidad por carga pública y el formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo. Hoy estaré traduciendo esta presentación producida por el abogado y bueno, esta presentación es palabra por palabra de la sesión de preguntas y respuestas que tuve con el abogado Coleman Jackson. Ahora vamos a empezar. La pregunta número 1 dice, ¿qué es un cargo público y qué es la declaración de jurada de apoyo? Y bueno, la respuesta del abogado es que el motivo de inadmisibilidad de carga pública está codificado en la sección 213A de la Ley de Nacionalidad de Inmigración, o también conocida como la INA. El motivo de inadmisibilidad por carga pública se aplica a un inmigrante que busca la residencia permanente en los Estados Unidos. Dicho inmigrante debe poder demostrar satisfactoriamente que tiene los medios adecuados de apoyo financiero y que no es probable que necesite beneficios designados federales, estatales o locales a verificación de recursos. El formulario I-864A, llamado Declaración de Jurada de Apoyo, es usada por el inmigrante para comprobar que no se hará un cargo público. Este formulario es mandatorio bajo las leyes de inmigración y tiene que ser completada por las siguientes tipos de peticiones. Número 1, todos los parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Número 2, todos los inmigrantes de preferencia basada en la familia. Número 3, inmigrantes preferenciales basados en el empleo solo en los casos que un ciudadano estadounidense, un residente permanente legal o un pariente nacional de los Estados Unidos presentaron la petición de visa de inmigrante o dicho pariente tiene una participación significativa de 5% o más en la entidad que presentó la petición. El formulario I-864 no tiene que ser presentado por ciertos inmigrantes, como los cónyuges e hijos maltratados que solicitan a sí mismo y que tienen un I-130 aprobado. Bueno, estas son víctimas de abuso bajo la ley de la violencia contra la mujer, también conocida como VAWA. Y hay otros tipos de inmigrantes potenciales que también están exentos de las disposiciones de cargas de la sección 213A de la INA. Y esto, en pocas palabras, es de lo que se trata la carga pública y la declaración jurada de apoyo. Ahora, la pregunta número 2 es la siguiente. ¿Hay algún requerimiento de ingreso mínimo para una declaración jurada de apoyo? La respuesta es absolutamente. Los patrocinadores conjuntos y los patrocinadores sustitutos deben cumplir de forma independiente con ciertos requisitos de ingresos familiares mínimos establecidos anualmente por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. El ingreso familiar del peticionario debe igualar o superar el 125% del nivel de pobreza de los Estados Unidos para el tamaño de su hogar. Es importante que sepa que el tamaño del hogar incluye al patrocinador, los dependientes, los parientes que viven con el peticionario y el inmigrante que está siendo patrocinado. Por ejemplo, según las pautas de pobreza actuales del HHS, si el tamaño del hogar de un patrocinador es 5, se requiere que el ingreso familiar mínimo requerido sea igual o superior a $38,350. Si el mismo peticionario está en servicio militar activo, la pauta de pobreza del HHS es de $30,680 para un hogar de 5.
y la ley requiere que el peticionario presente una declaración jurada de apoyo. La ley también permite que los patrocinadores conjuntos acompañen al peticionario, pero el peticionario debe ser uno de los patrocinadores en todos los casos, a menos que el peticionario sea una viuda o un viudo que sean autopeticionantes con un I-360 aprobado, o una víctima de abuso de VAWA que hizo una autopetición con un I-360 aprobado. Y la otra pregunta es, ¿la misma regla aplica a las familias militares? Y bueno, como mencionamos, las reglas HHS no aplican a los miembros militares, pero serán relajadas al 100% de las guías de pobreza del HHS. Si el patrocinador es un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos y el inmigrante que patrocina es su cónyuge o su hijo, entonces sus ingresos solo deben ser iguales al 100% del nivel de la pobreza de los Estados Unidos para el tamaño de su hogar. En nuestro ejemplo anterior, si el tamaño del hogar es 5, entonces el 100% de las pautas de pobreza actuales del HHS es $30,699. Ahora, ¿qué pasa si el patrocinador no puede cumplir con los requisitos de ingresos mínimos? Y bueno, en ese caso, el patrocinador tiene varias opciones. En primer lugar, pueden buscar un patrocinador conjunto calificado. En segundo lugar, alternativamente o al mismo tiempo que la opción del patrocinador conjunto, pueden usar el valor en efectivo de sus activos, como el dinero en cuentas de ahorros, acciones, bonos y propiedades para compensar lo que les falta en términos de ingresos. Sin embargo, no es una equivalencia dólar por dólar de activo a ingreso. Deben utilizar los múltiples obligatorios de activos netos a ingresos establecidos en las instrucciones I-864 para determinar los equivalentes de activos a ingresos. Y en tercer lugar, el peticionario puede contar los ingresos y bienes de los miembros de su hogar que estén relacionados por nacimiento, patrimonio o adopción. Y por último, los ingresos y los activos de los familiares inmigrantes que fueron patrocinados pueden contabilizarse para la capacidad del hogar de mantener al futuro inmigrante, de modo que el inmigrante no sea inadmisible por motivos de carga pública. Y ahora que sabemos por qué se debe presentar una declaración jurada de apoyo y quién debe presentar el formulario I-864, ¿dónde y cuándo se debe presentar la declaración jurada de apoyo? Y bueno, el patrocinador tiene que presentar el formulario I-864 y este documento puede ser encontrado en la página de USCIS. El lugar donde se presenta el I-864 depende de si el inmigrante potencial puede obtener el estatus de residencia permanente legal dentro de los Estados Unidos mediante un ajuste de estatus, o si el inmigrante debe obtener el estatus de residente permanente legal fuera de los Estados Unidos en el consulado. Dentro de los Estados Unidos, el I-864 debe presentarse ante el USCIS con el ajuste I-485 al solicitud de residencia permanente. Y fuera de los Estados Unidos, el I-864 debe presentarse en el Centro Nacional de Visas para que se envíe a la oficina del consulado, como mencioné antes, y ellos son los que procesarán la solicitud de residencia permanente de los inmigrantes potenciales. Ahora, el inmigrante también puede esperar y presentar el I-864 en la oficina del consulado, pero quizás sea una buena práctica tratar de completar el expediente de inmigración tanto como sea posible
para enviar todos los formularios y todos los documentos al Centro Nacional de Visa para que remiten el expediente o más completo pueda terminar toda la oficina del consulado. Y ahora, ¿quién califica como patrocinador conjunto a los efectos de presentar una declaración jurada de apoyo? Y un patrocinador conjunto es una persona que es un ciudadano de los Estados Unidos o un residente permanente que acepta asumir la obligación legal de apoyar financieramente a un solicitante de una tarjeta de residencia basada en la familia. El patrocinador conjunto debe tener ingresos de al menos 125% del nivel de la pobreza. El patrocinador conjunto debe completar el formulario I-864A entre el patrocinador y entre el miembro del hogar. Todos los patrocinadores deben cumplir de forma independiente con las pautas de pobreza del HHS para el tamaño de su hogar. Y todos los patrocinadores celebran un contrato ejecutable con el gobierno de los Estados Unidos durante al menos 10 años, a menos que ocurran ciertas cosas de las que el abogado no le gustaría mencionar por ahora. Los patrocinadores solo necesitan saber que están obligados contractualmente cuando presentan un I-864 en nombre de un inmigrante. Los tribunales harán cumplir este contrato si el inmigrante se convierte en una carga pública y se debe ejercer la sabiduría y la debida diligencia al convertirse en una garantía para otra persona. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de evidencia o documentación de respaldo, si corresponde, se debe presentar con el I-864, declaración jurada de respaldo o de apoyo? Y la respuesta es la siguiente. Al presentar el I-864, espere presentar de los siguientes tipos de evidencia, tal como copias de la declaración de impuestos federales individual de los patrocinadores, junto con los formularios W2 del año fiscal, la más reciente, claro, así como una copia de todos y cada uno de los formularios 1099 y cualquier otra evidencia de ingresos declarados. También se pueden enviar copias o transcripciones de los próximos 2 años de las declaraciones de impuestos con el I-864. También copias de cartas del empleador que son actual y demuestran la descripción del trabajo, el salario o el pago anual y los términos de empleo podrían ser útiles junto con los talones de pago. Las copias de la prueba de propiedad de cualquier activo que se esté utilizando para respaldar el I-864, esto también podría ser útil. También copias de cualquier otro documento que demuestre que el futuro del inmigrante no se convertirá en una carga pública. El patrocinador no puede presentar demasiada evidencia para demostrar que el inmigrante tiene los medios adecuados de apoyo financiero y no es probable que se convierta en una carga pública. El objetivo es la prueba de los medios económicos adecuados. Debe presentar prueba de ello y todo lo que pueda encontrar. Y esas son todas las preguntas por ahora. Les quiero dar las gracias al abogado por habernos educado sobre este tema, que se trata del motivo de inadmisibilidad por carga pública y el formulario I-864, declaración de jurada de apoyo. Y bueno, nuestra audiencia que quiera ver más videos como este, debe suscribirse a nuestro canal de Viendo Leyes aquí mismo en YouTube. Y nuestros oyentes que quieran escuchar un podcast que es como este tema, pueden suscribirse a nuestro podcast en Pensamientos Legales, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde sea que escuche sus podcasts. Y si gusta llamarnos, nuestro número es 214-599-0431. Nuestra línea en español es 214-599-0432 y nuestra línea en portugués es 214-272-3100.